Saludos, quien les habla, Felipe Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Este tema que voy a tratar pienso que es muy necesario en virtud de todas las cartas que recibo y todos los correos en que muchos me preguntan qué deben hacer acerca del tema de congregarse. Pareciera que durante meses yo he estado preguntando a Dios la respuesta. Si bien es cierto, he contestado a cada uno de los que me ha escrito, pero creo que es necesario esta enseñanza porque yo mismo necesito saber la voluntad de Dios. Necesitamos tener la convicción de que estamos haciendo lo correcto al conocer la verdad, porque al final de cuentas, el conocer la verdad es lo que nos da libertad a nosotros. Quiero leer para empezar el famoso versículo que está en Hebreos capítulo 10 y el verso 25. Hebreos capítulo 10, verso 25. Este famoso verso de las Escrituras, que por cierto lo estuve leyendo en otras versiones, varias versiones más, tanto en castellano como en inglés, en el griego y en el latín. Y quiero decirles que se podría concluir de que hay dos formas en que se lee este versículo. Pero en la Reina Valera, la cual pues yo es la que uso, no significa que sea la perfecta, pero es la que tiene más herramientas para estudiar las Escrituras en los originales, dice, tratando este tema de congregarse, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea que, y pues de este versículo se ha hecho prácticamente una ley en todas las iglesias, en el mundo entero, en todas las denominaciones. Y este es el verso que se usa sobre la necesidad de ir a un lugar, mayormente los días domingos por las mañanas y durante la semana, los martes, miércoles, dependiendo, los viernes. Y como está escrito, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces se ha hecho esto por decenas y decenas de años, de una manera religiosa, una manera tradicional. Y si bien es cierto, a mí también me pasó, pienso que a muchas personas le está pasando esa idea de que se sienten un poco con remordimiento por no haber ido a la iglesia. Entonces lo que quiero decir en primer lugar que este versículo de Hebreos capítulo 10, verso 25, en otras versiones más cerca a la original, lo que dice es no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea que es bien equivalente estas dos formas o versiones de este versículo. Repito, no dejando de congregarnos, y la otra es no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre. Y como aquí no voy a hacer una apologética de lo que yo creo, sino que verdaderamente deseamos conocer la voluntad de Dios de este tema. Entonces, vamos a empezar diciendo que dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe de acuerdo a las Escrituras, porque el Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, y Él dijo que no los voy a dejar huérfanos, vendré otra vez y les enseñaré por medio del Consolador, el Paracleto, uno que ha venido a ayudar. Entonces voy a empezar esta enseñanza y quiero leer San Juan, capítulo 4,
Y voy a empezar el versículo 7. Y este famoso pasaje, muy enseñado y predicado por muchas generaciones, dice así, Juan 4, 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos no habían ido a la ciudad, habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, vamos a escudriñar esta palabra, donde vamos a sujetarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo conforme a su doctrina y a su enseñanza, porque no queremos caer en condenación y pues ser extraviados, como dice segunda de Juan y el versículo 9, que cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo, como dice segunda de Juan, capítulo 1, verso 2, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces queremos tener a Dios, y en Él, en el Señor Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros estamos completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces, en Él está toda la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. En Él está lo más inescrutable y lo más insondable de su sabiduría. Está en Jesucristo mismo, que es nada más ni nada menos que Dios mismo encarnado. Y Él, Dios bendito, que creó el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, está hablando. Y entonces aquí hay un pasaje donde una mujer samaritana, descendiente pues de una mezcla de judíos con los cananeos, y por eso es que los judíos tenían cierta clase de discriminación con esta gente, porque ellos se habían mezclado con los paganos y habían adquirido algunas costumbres, al igual que los judíos de ese tiempo
Ahora hay diferentes posiciones acerca de quién tiene la verdad, dónde se tiene que congregar, cuál es el lugar correcto, cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces vamos a sujetarnos a lo que dijo el Señor Jesucristo. Ella le dijo que nuestros padres adoraron en este monte y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y por cierto, el Señor Jesucristo entró una vez en el templo y Él reconoció y dijo cuando echó a todos los que vendían los animales y hacían cambio de monedas, Él volcó todas las mesas de los cambistas y dijo, ustedes han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. O sea, Él reconoció que ese era el templo, que esa era su casa, pues Él mandó a edificar ese templo. Y Él reconoce que Él cuando envió a edificar conforme al modelo, empezando el tabernáculo de Moisés, por ejemplo, Dios instruyó para que se hiciera tabernáculo para Él. Y le dijo a David, por ejemplo, tú no vas a edificar mi casa porque has derramado demasiada sangre, tu hijo lo va a hacer. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que Dios mismo endosó el templo. Pero sin embargo, esta mujer le dice, nosotros hemos adorado siempre aquí en este monte, pero ustedes dicen que debe ser en Jerusalén. Y ahí viene la famosa frase del Señor cuando Él le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea que ahí estamos empezando a aprender algo, que antes de morir en la cruz, el Señor le dijo a esta mujer, viene ya la hora cuando no va a haber un lugar físico donde van a necesariamente adorar a Dios. Ya estaba insinuándole a esta mujer lo que Él iba a hacer en la cruz cuando al morir, y Él dijo, consumado es, reconcilió a través de ese sacrificio todas las cosas que están en los cielos y en la tierra e hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero Él le adelantó a esta mujer y le dijo, mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué significa esto? Que no hay un lugar físico, no hay un momento o un tiempo, digamos, cronológico en que nosotros podamos congregarnos para buscar y adorar a Dios. Él dijo, mas la hora viene, bueno, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene en los judíos. Mas la hora viene, le vuelve a decir, de la hora que viene, y ahora es. O sea, ¿por qué le dijo ahora es? Porque Él no puede negarse a sí mismo, no puede contradecir su propia palabra. Él sabe que Él es Dios, por eso Él nunca rechazó a las personas cuando se postraron a sus pies y lo adoraron. Nunca. Por ejemplo, Tomás, cuando él dijo, si no viere yo mismo y metiere mi dedo en su mano y extendiere mi mano y le metiera al costado, no creeré. Y el Señor le dijo, ven, Tomasito, pon acá tu dedo. Y Tomás, se postró y adoró. Cuando el ciego de nacimiento se postró y adoró también. O sea, nunca el Señor rechazó la adoración. En cambio, los ángeles, como en Apocalipsis, cuando se postró, por ejemplo, Juan, el ángel dijo, no, levántate, porque al único donde tienes que postrarte es al único bendito Dios. Y entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que esa es la razón por la cual el Señor le dijo, la hora viene y ahora es, porque yo estoy aquí, tú estás delante de mí. O sea, que es que no podía decirlo de otra manera. O sea, él tiene que hablar con propiedad, con verdad. Toda la palabra del Señor Jesucristo, toda su palabra, todo lo que salió de sus labios es perfectamente pura, limpia y verdadera. Aún si no se entiende, no importa, lo que Él dijo es perfecto. Entonces, cada palabra que Él habló es perfecta. Dice, la palabra de Dios es limpia, que convierte el alma, es pura, que da pues entendimiento a los jóvenes, es dulce como el panal, más dulce que la miel. Entonces, cuando el Señor dijo esto, es porque Él estaba allí. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces estaba hablando de que no iba a ser más la adoración en edificios ni a ciertas horas, sino que donde uno o donde la persona está. O sea que prácticamente la adoración no depende. Cuando el Señor dijo, la hora viene un momento cuando Dios mismo va a estar buscando verdaderos adoradores. Entonces, si Dios está buscando verdaderos adoradores, y como dice la palabra, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, mirando a todos los seres, a todos los hombres, entonces Él está mirando si hay un entendido que busque a Dios. Que sabemos que la tierra es bien plana, la Antártica le da toda la vuelta, y por supuesto ya he explicado muchas veces, el agua no hace curva, o sea que los océanos son bien planos y la tierra también, y Dios está arriba en la cúpula donde hay agua, en el tercer cielo, y Él está sentado y mirando. Créanme, el Señor puede ver todo a la misma vez, y Él está mirando si hay un entendido que busque a Dios. Entonces quiere decir que un verdadero adorador está donde está y no tiene que ir a un lugar para adorar a Dios. Y esta enseñanza va dedicada a todas las ovejas de nuestro Señor Jesucristo que están regadas por todas las naciones y que me están escuchando, porque yo entiendo su preocupación, yo entiendo la necesidad que ellos han estado expresando al escribir sus correos electrónicos cuando me preguntan qué debo de hacer, porque estoy en este lugar donde están hablando unas herejías espectaculares, donde se les muestra la palabra, les comparto lo que dice Dios y no lo creen y prefieren seguir sus tradiciones religiosas pensando que algún día pues van a ir al cielo y que Dios le va a decir, muy bien, no creyeron nada de lo que dije y pusieron su propia agenda, pero no importa, pasen al cielo. O sea que yo no sé de dónde sacan esa doctrina media rara, que Dios va a decir, ya, no importa lo que dije no era para tanto y ustedes tenían razón. O sea que una de las razones o una de las causas, o mejor dicho, la razón más importante de que Dios es Dios es que Él es su palabra. La palabra se hizo carne. O sea, en otras palabras, Dios no puede negar lo que es. Él cuando dice eso es lo que es. No puede hablar mentira. Entonces, el Señor le dijo que la adoración a Dios no va a ser en un lugar físico. Entonces vamos apuntando eso en nuestra cabeza, de que tenemos que congregarnos. Sí, es verdad, la palabra nos enseña a través, vamos a verlo aquí en el libro de los Hechos, en Hebreos. Vamos a ver de que efectivamente en Corintios, vamos a ver todo esto de que sí, el pueblo de Dios se congrega. Lógicamente el Señor dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces, pero vamos a establecer este primer principio, que Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que lo hagan en espíritu y en verdad, y que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis a Dios. O sea, no existe más un lugar físico donde adorar a Dios. ¿Y por qué? Porque los verdaderos adoradores están donde están. Y Dios hizo un nuevo pacto. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 8, dice en el verso 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, o sea que lo mismo que le dijo a la mujer, viene la hora, y acá dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto,
porque ellos no permanecieron en mi pacto, o sea, fallaron. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Quiere decir que el tabernáculo va a estar donde está la mente y el corazón del adorador. Por eso que la palabra dice que muy cerca de ti está la palabra, muy cerca de ti está Dios, en otras palabras, en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca y tú creyeres, por eso también la palabra de Dios dice, teniendo el mismo espíritu de fe, nosotros también creemos, por lo tanto también confesamos. O sea que teniendo el mismo espíritu de fe, ¿qué significa? Que es importantísimo creer esto que estamos enseñando. Si no creemos, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos perdiendo tiempo. Tenemos que creer que la palabra de Dios es verdadera y que cuando el Señor Jesucristo, que la hora es ahora. ¿Por qué? Porque Él ya derramó su sangre. Él ya fue sacrificado. O sea, cuando estaba hablando con la mujer samaritana, le estaba hablando, viene la hora. Y aquí en Hebreos capítulo 8 se está haciendo una mención de Jeremías 31. Por eso en Jeremías dice, aquí vienen días. Pero a la mujer samaritana dice, viene la hora. ¿Por qué? Porque él estaba allí. Y ha enseñado muchas veces que 10,000 años, 1,000 años, un año, un mes, un día, una hora. O sea, son periodos de tiempo simbólicos. Entonces, el Señor le dijo a la mujer, viene la hora. Y ahora es. Pero aquí en Jeremías, que está registrado en Hebreos 8, dice, vienen días. ¿Qué es lo que viene? Que pondré mis leyes, dice Dios, en la mente y en su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Dios. Ven, conoce. Mira, aquí está. O sea que está por demás, pues recalcar que aquellos templos hechos de mano, donde han edificado altares y han hecho imágenes de yeso pintadas con ojos y boca y pues hasta pies, está por demás eso, que eso es una aberración total de la verdad. O sea, no quiero hablar de ese tema de idolatría, pero me da lástima porque hay miles, yo diría millones de personas por el mundo entero que están creyendo que ir a la iglesia, al templo y a persignarse delante de una estatua, pues este tema no es para ellos, porque eso es un tema aparte. Pero estamos hablando de que en el mundo cristiano evangélico, aquellos que pues creen que están bien en buenas relaciones con la verdad, quiero decirles que quien les habla también fue un cristiano evangélico por 35 años y no tenía la menor idea de lo que decía o enseñaba en algunos casos. Y yo diría que el mayor regalo que Dios me hizo para entender las Escrituras es que Él mismo me quitó una venda de los ojos y simplemente me dijo una verdad prácticamente. Si yo tendría que resumir qué es lo que Dios hizo en mi vida, prácticamente en una sola frase, decía, lo único que hizo Dios prácticamente es revelarme que todo lo que Él dijo es verdad. Eso es todo. Entonces, por ejemplo, lo que estamos diciendo, si el Señor Jesucristo dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, al cual Dios mismo está buscando dónde están, van a ser adoradores que no van a tener que ir a un lugar físico para adorarme. ¿Por qué? Porque los verdaderos adoradores, en donde quiera que estén, en su casa, en el camino, en el trabajo, en un parque, en un hospital, ellos son el templo del Dios viviente. Entonces, por eso es que tenemos que enseñar esto,
para que las personas y los hermanos y las hermanas por todo el mundo se den cuenta que no lo digo yo, sino que se den cuenta quiénes son. Que Dios les dé la revelación y el entendimiento de la identidad que ellos deberían de tener. O sea, que quiénes somos en Dios. Entonces, la clave, si se podría decir de esta verdad, de que cuando Dios mismo pone su Espíritu Santo en la mente y en el corazón, entonces dice que en ese momento yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno de sus hermanos diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Pero entonces, ¿cómo es posible que Dios pueda poner su Espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón, y ya podamos conocerlo? Y dice, ¿cómo es posible que se pueda lograr todo esto? Y Él lo explica ahí en el versículo 12. Él da la razón, cómo es posible que esto pueda ser. Y lo dice en el verso 12. ¿Por qué? Porque yo, dice Dios, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O sea que, en otras palabras, si Dios dice que la razón por la cual es posible que un hombre, una mujer pueda adorar a Dios verdaderamente sin necesidad de ir a un lugar físico o a una hora o un día específico, quiere decir que es posible. Y Él dijo, ¿por qué es posible? Él dijo, porque yo voy a hacer un nuevo pacto en que yo prácticamente viviré en el corazón y en la mente de ellos a través de mi espíritu. Y eso va a ser posible, y al ser posible ellos van a conocerme. ¿Por qué? Porque van a vivir conforme a lo que les dicta la conciencia de su mente. O sea que ellos no van a poder hacer lo que quieren porque van a tener la mente mía. Las Escrituras dicen que tenemos la mente de Jesucristo. Entonces, al tener la mente de Jesucristo, nuestra conciencia nos va a guiar. Y al guiarnos vamos a agradar a Dios y vamos a adorar a Dios en donde estemos. Y la razón que vamos a poder tener libertad para hablar con Él es porque nuestras conciencias van a estar totalmente limpias. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, que Él va a ser propicio a nuestras injusticias y nunca más se acordará de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué nunca más se acordará? Porque Él las va a quitar. Y al quitarlas ya no existen más iniquidades y pecados. Entonces, si ya no existe más iniquidades y pecados porque Él las quita y Él nunca más se acuerda, entonces, ¿qué pasa cuando pecamos? Ese es un tremendo problema. Entonces, hay gente que cree que como Dios dijo esto y nunca más se acordaré, y hay hombres que predican, el Señor tira en el fondo del mar y pues está en el fondo del mar Dios, y es verdad. El Señor dijo, yo soy el que perdono todas tus iniquidades por amor de mi nombre y nunca más me acordaré de tus pecados. Eso es verdad. Pero también es verdad que cuando uno peca, después de haber conocido la verdad, entonces Dios también del cielo se da cuenta que pecaste. Entonces cuando uno peca, entonces, ¿qué significa? ¿Que Dios no ve eso? Porque ya Él pues no se acuerda más de lo que hiciste, y entonces este nuevo pecado, ¿cómo se puede entender esta verdad? La verdad es de que Dios lo ve todo, Él sabe todo, y Él hizo provisión. ¿Cuál es la provisión que Él hizo? Es que tenemos un sumo sacerdote que penetró los cielos, y habiendo un nuevo sacerdocio, entonces es necesario una nueva ley, la de la libertad, la del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley de Dios, la nueva. ¿Cuál es esa?
que Dios está dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, y entonces tenemos que vivir como nos dicta nuestra conciencia. Entonces, voy a leer aquí Salmos capítulo 16. Capítulo 16 dice, en el verso 7, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Cómo es que Jehová Dios nos aconseja? Por medio de nuestra conciencia. Entonces, cuando el Señor hace el nuevo pacto, lo repite en Hebreos capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea que por la ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo, los que recibimos el beneficio de ser apartados del mundo, porque está escrito que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. La palabra de Dios dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. ¿A quiénes? A los apartados, a los separados, a los santificados, a los que están santos. Eso es lo que dice. Hizo perfectos para siempre. ¿A quién? ¿A quiénes? A los cristianos. Así no dice. A los religiosos que van los domingos a los templos. Así no dice. Dice que hizo perfecto para siempre a los santificados. A los que están apartados y separados. ¿Apartados y separados de qué? Del pecado. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, vuelve a decirlo, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cuándo se va a acordar? Nunca más. ¿Quién dijo eso? El mismísimo Dios. Nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, ¿y qué pasa con los pecados nuevos? Entonces, cuando decimos que Dios nos habla por medio de nuestra conciencia, es porque su espíritu está en nuestra mente. Y lo vamos a ver aquí. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, que en otras palabras, donde se quita todos los pecados, ya no hay más ofrenda, porque ya no hay ni un pecado. Así que, hermanos, dice el versículo 19, y este es un verso que se puede añadir a esta enseñanza como fundamento de lo que estamos hablando cuando el Señor dijo que no hay un lugar físico ni un día específico para adorar, sino que los verdaderos adoradores adorarán allí donde están, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios estará en ellos. Entonces, si uno está caminando y se va a la tienda, pues ¿dónde está Dios? Está en la tienda. Si uno se va en un avión y está volando en avión al África, entonces, ¿dónde hay que adorar? Allí mismo, porque Dios está yendo con uno en el avión al África. Entonces, esta enseñanza, como repito, se la dedico a todos los hermanos y hermanitas que están luchando en su interior porque quieren hacer la voluntad de Dios. Quiero decirte con todo mi corazón, sé libre. Sé libre. No necesitas, y esto yo sé que me van a apedrear todos los fariseos y los intérpretes de la ley, no necesitas ir los domingos a ningún lugar.
No necesitas ir los sábados a ningún lugar. Sin embargo, si quieres ir, ve, eres libre. Pero entiende que Dios está contigo donde quiera que vayas. Tú puedes ir conscientemente a ese lugar porque, bueno, el día domingo es el día que trabajas. Si quieres ver con tus amigos, con tus hermanos, está muy bien, hazlo. Pero ten en cuenta que todo lo que hagas en tu vida tienes que hacer conociendo la verdad. O sea, que ¿de qué le sirve a una persona ha estado hablando lisuras, haber estado pecando y luego se pone bonito y se va a la iglesia el día domingo? Y luego sale de la iglesia y vuelve a pecar. O sea, tenemos que quitarnos esa idea de que Dios es un Dios como un ídolo que tiene ojos pero no ve. Tiene oídos pero no oye. Es un ídolo. Prácticamente la gente tiene un montón de ídolos. El Dios o los dioses con minúscula de mucha gente está prácticamente ahí parado, sentado en 4 paredes los días domingos en un lugar. Y se están perdiendo la bendición más grande, que es que ese bendito Dios que creó el cielo y la tierra pueda habitar en la mente de uno, en la conciencia de uno, a través de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. ¿Qué significa eso? Que Dios está sentado en su trono, pero que Él llena todo el universo que Él creó, los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas y todo lo que hay en ellos. El Espíritu de Dios lo alcanza y lo cubre todo. Es como la tecnología. Yo puedo agarrar un teléfono en este momento y podemos estar en vivo con Australia, con la China, con la Argentina, simultáneamente. Yo puedo tener un teléfono en mi mano y puedo hablar. O sea, si tenemos la tecnología para poder hablar con alguien en la China, o sea, ¿cómo no va a estar el Espíritu de Dios en la China también? O sea, que porque todo este aire que está dentro, vemos, hay átomos, iones, pura frecuencia, como Dios creó la frecuencia, el magnetismo, el sonido, eso es todo lo que existe en el universo. O sea que Él dice el sonido de la voz de Jehová como truenos, el sonido de las aguas. Dios creó todo eso. Entonces, ¿cómo no va a llegar su Espíritu a todo lugar? Su Espíritu lo cubre todo. Por eso que el Espíritu de Dios se movía sobre su creación, sobre las aguas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo cubre todo. Entonces, si lo cubre todo, el Espíritu de Dios hace una morada especial en la mente y en el corazón del hombre que puede tener una relación con Dios. Entonces, en el versículo capítulo 10 de Hebreos, estamos diciendo que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo es de su carne. ¿Qué significa eso? Significa que podemos entrar en la presencia de Dios con libertad. Alguien me escribió y me hizo una cátedra de hebreo y de la Torá y de las fiestas y los Moadim, las citas divinas, y que pues me hizo, y está bonito. Le agradezco a esa persona que me escribió, muy interesante. Me explicó de los Moadim, de las citas, y que Dios hizo las fiestas para reunirse con su pueblo. Y por eso hay 12 tribus, 12 meses, y pues las fiestas, y me hizo una muy linda la explicación. Y yo dentro de mí decía, Dios mío, Dios tenga misericordia de ella. Bueno, si eso es lo que cree, qué bueno. Pero yo tengo libertad para tener una cita con Dios cuando yo me acerque a Dios con libertad y con fe. ¿En qué me baso? En su palabra. Él dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Quién soy yo para negar esta verdad? La palabra de Dios me dice que yo, que les habla, Felipe Canepa, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, la palabra me da la autoridad, el favor, la gracia de poder tener una cita con el Dios que creó el cielo y la tierra por su propia palabra que Él me da. ¿Cuál? Tú tienes libertad para tener una cita conmigo en el momento que tú lo desees.
La palabra de Dios dice, acercaos a mí por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Él ya nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero. O sea que, número uno, tenemos que tener sinceridad. No nos engañemos a nosotros mismos. Si nuestra conciencia nos acusa y no somos sinceros, estamos perdiendo el tiempo. Tú no puedes o no podemos ir y demandar. Aunque tengamos libertad para entrar en el lugar santísimo, no podemos entrar a ese lugar hipócritamente sabiendo que estamos mal delante de Él. ¿Por qué? Ahí lo dice. Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué significa eso? Y lavados los cuerpos con agua blanca. ¿Qué significa purificados los corazones de mala conciencia? Quiere decir que si no hay mala conciencia es porque hay buena conciencia. Y si hay buena conciencia es porque no hay pecado. Entonces, la palabra de Dios dice que nos acerquemos con un corazón honesto, sincero, creyendo, pero dice que te purifique tu mente. Hay algo que te está acusando delante de Dios, entonces tienes la conciencia sucia. Entonces, tienes que purificar tu corazón. ¿De qué manera? Abogado tenemos para con Dios a nuestro Señor Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque lo importante de esta enseñanza, aunque tiene un título que prácticamente alguno dirá que tiene que ver con todo esto de congregarnos, tiene todo que ver, porque ¿de qué sirve congregarte? ¿De qué sirve reunirte? Si Dios no está allí contigo, o mejor dicho, si Dios te desaprueba, si Dios no aprueba tu adoración, tu oración. ¿De qué sirve congregarse si Dios rechaza lo que uno puede hacer? En cambio, si tú estás solo o con otra persona, dos, si son un matrimonio y ese matrimonio están los dos, se agarran de la mano y ellos están purificados sus corazones, están en plena certidumbre de fe, y están con un corazón sincero, Dios está allí. O sea que lo más importante es eso. Entonces, en otras palabras, ahí viene lo que más adelante dice la palabra: mantengamos firme sin fluctuar la profesión o la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, considerémonos unos a otros. ¿Qué significa esto? Ya está hablando sobre la necesidad de relacionarse entre los hermanos. En esto ustedes van a conocer que son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. ¿Y cómo se van a demostrar que se aman? Cuando cumplan la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Sobrellevar la carga los unos de los otros. El Señor Jesús cargó todo el pecado de nosotros sobre Él. Entonces el Señor quiere que cumplamos su ley, la ley de Cristo. ¿Cuál es? Que compartamos con las necesidades, o sea, que sobrellevemos las cargas los unos a los otros. Y ahí viene el famoso versículo, porque acabamos de leer el 24 y el 25 dice: no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca, porque si pecáremos voluntariamente. ¿Se dan cuenta cómo es que este versículo está en el medio de lo que estamos hablando? Acá lo que se trata, si examinamos bien, está hablando del nuevo pacto que va a poner su espíritu, su mente, la conciencia limpia. Entonces estimulémonos al amor, a las buenas obras y todo. No dejen de congregarse, o como dije en la versión, no dejen nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Entonces, si no, exhórtense, porque si pecan voluntariamente, y ahí empieza a hablar de el Señor juzgará a su pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final dice: más el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, en el capítulo 9 de Romanos, verso 1,
Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea que aquí también hay otro testimonio donde vemos que la conciencia dice, verdad digo en Cristo, no miento. ¿Y cómo saber que está mintiendo o no mintiendo? Dice, su conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Estamos confirmando esta enseñanza con la misma palabra de que cuando el Espíritu de Dios, o como lo dicen las Escrituras, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. A veces eso suena bien bonito, bien poético, pero ¿qué significa eso? Simplemente lo que significa es que ahora Dios habita en nuestra mente y nuestra conciencia nos habla, como leímos en Salmo capítulo 16, que Jehová Dios nos aconseja y aún en las noches nuestra conciencia nos enseña si estamos bien o si estamos mal. ¿Cómo es eso? Porque el Señor habita en nuestra mente. Este es el nuevo pacto. Por eso que muchas personas están con problemas de que si hay que congregarse en el sábado o el domingo, el viernes, si hay que comer cerdo o no hay que comer cerdo, si hay que comer legumbres o carne, si hay que guardar los días. O sea, hay tantas cosas que podríamos evitarnos si tan solamente escudriñamos las Escrituras y nos sujetamos a lo que está escrito y somos guiados por esta palabra. Pero esta palabra, como dice, la letra mata, pero el Espíritu da vida. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si yo hablase lenguas humanas, si yo entendiese todos los misterios y entendiese toda la ciencia y no tengo amor o no tengo el Espíritu derramado en mi corazón, ¿y cómo yo puedo ejercitar el amor de Dios hacia los otros? Por medio de mi conciencia. Por ejemplo, estamos caminando y de repente vemos a alguien con necesidad y tu mente, tu conciencia te dice deberías quitarte los zapatos y dárselos a esa persona que no tiene. Entonces tú sabes eso y no lo haces. Entonces el amor de Dios no está fluyendo como debería ser. Es bien simple. Cuando Dios nos enseña, es bien simple en realidad. El tema, empecé diciéndolo de congregarnos. Y dije, empezando con Juan, de la mujer samaritana, no es en un lugar físico. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente. O sea que no necesito esperar un día específico o una cita a las festividades que Dios dejó en el Antiguo Testamento. Entonces, Hebreos capítulo 4, verso 16, 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que Dios nos dice que nos acerquemos confiadamente. Confiadamente. Dice lo que leímos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Acerquémonos confiadamente. ¿Qué estamos estableciendo en esta hora? Estamos estableciéndonos que Dios está donde tú estás. Pero tu conciencia tiene que estar limpia. Y si tu conciencia no está limpia, entonces no te engañes a ti mismo, porque definitivamente Dios no puede ser burlado, por si acaso. O sea, si alguien cree que Dios puede ser burlado, está pues más que ciego. O sea, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y lo que tenemos que entender que el Señor Jesucristo, cuando hizo todo lo que hizo, lo hizo no necesariamente para que todo se manifieste en esta vida. Es más, Él dijo, ustedes están en este mundo, pero no son del mundo.
O sea que las cosas que acá que ustedes están viendo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no son de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Y todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea que no podemos ignorar o hacer caso omiso de esas palabras. Por eso que en Hebreos capítulo 9, cuando dice pues que dando el Espíritu Santo, verso 8, dando el Espíritu Santo a entender que con esto que no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entonces viene el Señor Jesucristo, dice, muere en la cruz, y el versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, ¿cierto? O sea que está aquí hablando de la comparación del antiguo pacto, de las cosas que habían allí en pues el incensario de oro, el velo, el propiciatorio y toda la liturgia. Dice que había el lugar santo, el lugar santísimo, dando a entender que todavía no se había abierto el camino. El versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a ¿qué? A la conciencia. Nuevamente, no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Por eso lo leímos en esa parte donde decía que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿De qué está hablando con la perfección? Está hablando en cuanto a la conciencia. Por eso la palabra de Dios dice, bienaventurado el varón o la mujer que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ejemplo, pues una hermanita me escribió y habló de la enseñanza que hice acerca de la vestimenta de la mujer y me hizo preguntas que si se pueden pues poner esos tatuajes aquí en las cejas y todo, y me pidió mi opinión. Y la verdad que no le di ni una opinión ni positiva ni negativa, que si eso estaba bien o si estaba mal, porque no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Lo que le dije a ella es que la palabra de Dios dice que sea con modestia, sea con pudor, con respeto, o sea que con respeto a la misma persona de los demás. Y ese es el principio, con modestia, con pudor, con recato, y eso es todo. Pero lo demás es de acuerdo a la conciencia. Si esa persona, su conciencia le dice, no deberías hacer esto, y lo hace, ya allí está sucia la persona. Por eso dice la palabra, bienaventurada la persona que no se condena. Si tú comes legumbre y te parece que eso está bien, cómelo. Si tú guardas los días sábados y crees que eso es lo correcto, guarda todos los días sábados que quieres. Aquí me llaman y me escriben muchos acerca del tema del nombre de Dios. Y ya lo he dicho muchas veces, lo voy a volver a repetir. Yod, Hei, Bau, Hei. Ahí están las letras en hebreo. ¿Cómo se pronuncia el nombre que está aquí? No lo sé. Y si diría que lo sé, sería un mentiroso. Así que algunos le dicen que se pronuncia Yahweh, otros Jehová, otros he escuchado que le dicen Yahuwah, y etcétera. O sea que para mí es lo de menos. El fundamento de Dios está firme. Dios conoce quiénes son sus hijos y sus hijos le conocemos a Él. Dios dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me conocen. O sea, ¿qué problema hay tanto con el nombre? A mí se me hace que todas esas personas que quieren investigar y profundizar tanto, yo les diría más bien, ¿cómo está tu conciencia? O sea, ¿estás bien delante de Dios? Porque eso es lo más importante. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Pero la sangre de Jesucristo sí tiene el poder para limpiar nuestra conciencia. No existe nada en todo lo que Dios creó que pueda quitar el pecado y que pueda limpiar la conciencia. Solamente la sangre bendita de Jesucristo
tiene el poder para limpiar nuestra conciencia. Y si eso es todo lo que puedes recordar de esta enseñanza, sería más que suficiente. La sangre de Jesucristo solamente es la única que tiene poder para limpiar nuestra conciencia, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas al tiempo de reformar todas las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, y acá quiero que subrayen esa palabra. ¿Sumo sacerdote de qué? A ver si lo leen. Hebreos capítulo 9, verso 11. Pero estando ya presente Cristo, o sea, en este momento nosotros, ¿qué dice? Sumo sacerdote de qué? De los bienes, ¿pero qué bienes? De los bienes venideros. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican, o sea, apartan para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, ¿qué cosa? Vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Repito, Pablo dijo en Romanos 9:1, dando testimonio mi conciencia. O sea que la sangre de Jesucristo limpia nuestra conciencia. Entonces, ¿tenemos que congregarnos? Sí, tenemos que congregarnos. Pero esta era una enseñanza que estaba mezclada con la iglesia en las casas y lo voy a tratar de juntar. Y tengo un montón de versículos, versos de las Escrituras para compartir, pero me voy a demorar bastante en decirlos a cada uno de ellos. Pero quiero decir, y voy a leer rápidamente, no dejando nuestra congregación, no dejen de congregarse. Y quiero darles de tarea que ese versículo donde dice no dejando de congregarse, que está en Hebreos 10, 25, cuando leemos un poquito más abajo, dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea que cuando el que escribe esta palabra, que muchos dicen que es Pablo, estaba escribiendo a los hebreos, este versículo está en medio de una realidad de que esta iglesia de los hebreos había sido perseguida por los mismos judíos que habían pasado vituperios, tribulaciones, espectáculos, habían sido muertos, una persecución tremenda. Y entonces les dice, no dejen de juntarse y estimúlense al amor y a las buenas obras. En ese contexto es que está ese versículo y no en el contexto, no dejen de congregarse e ir a las iglesias. Entonces cuando llegue el momento, den sus diezmos y sus ofrendas, no se olviden. O sea, en ese contexto no dijo. Pero es el contexto que les encanta, ¿no? No dejen de congregarse. No se olviden, cada vez que se congregan a recoger ofrendas y diezmos. Y cuando viene un invitado, tercera ofrenda de amor. O sea,
se ha pervertido la verdad de Dios de todas las maneras. Entonces voy a dictar bien rápido. Dios se manifiesta en las casas. ¿Dónde hay que congregarse? Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y voy a dar ejemplos bien rápidos. Dios se manifiesta en las casas. La casa de Pedro, Mateo 8:14. Jesús recibía y enseñaba en su casa, Mateo 9, del 9 al 10. Dios resucita a los muertos. ¿En dónde? En las casas. La hija del principal, en Mateo 9, 18 al 25. Él entró en la casa. ¿Dónde está eso? Mateo 13, 36. Vivía en una casa en Capernaum. Marcos 2, 1, 2. Mateo 17, 24 y 25. Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. 26, 6. Mateo. La Pascua se celebró en la casa de un cierto hombre. En una casa. Mateo 26, 17 y 18. Jesús en la casa de Leví, hijo de Alfeo. Marcos 2, del 13 al 15. O sea que se evangeliza primero en una casa. Marcos capítulo 5, del 18 al 20. El endemoniado gadareno, el Señor Jesucristo le dice, ve a tu casa y cuéntales. Entró en la casa de Marta y María. Lucas 10, 38 y 39. Posó en la casa de Zaqueo. Lucas 9, 19, 5 y 6. Jesús tenía a su madre en casa. Juan 19, 27. La casa de Felipe el Evangelista en Cesarea. Hechos capítulo 21, del 8 al 11. La casa de Pablo que él alquilaba. Hechos capítulo 28, 30 y 31. Donde testificaba y enseñaba a Jesucristo. ¿En dónde? En una casa alquilada. La iglesia de la casa de Priscila. Aquí vemos que Dios llama iglesias a conjunto del padre de familia, la esposa, los hijos y los hermanos que se juntaban, les llama iglesias. ¿Dónde está eso? La iglesia de la casa de Priscila y Aquila. Romanos capítulo 16, del 3 al 5. La iglesia de la casa de Aristóbulo. Romanos 16, 10. La iglesia de la casa de Narciso. Romanos 16, 11. La iglesia en las casas. Romanos 16, capítulo 16, verso 14 y 15. Son iglesias de Cristo las que se reúnen en las casas. ¿Dónde está eso? Romanos 16, 16. La iglesia en la casa de Gallo. Romanos 16, 23. Las iglesias de Asia. 1 Corintios 16, 19. Aquila y Priscila con la iglesia en su casa. 1 Corintios 16, 19. La iglesia en la casa de César, Filipenses capítulo 4, verso 22. La iglesia en la casa de Ninfas en la Odisea, Colosenses 4, 15. La iglesia en la casa de Onesíforo, 2 Timoteo 1, 16. La iglesia en la casa de Filemón, Filemón capítulo 1, verso 1 y 2. Y el famoso versículo que si alguno no trae esta doctrina, no lo recibas en la casa ni le digáis bienvenido. Segunda de Juan capítulo 1, verso 10. El Señor, cuando derrama su espíritu, estaban todos en una casa. ¿En dónde? En un aposento alto. Hechos capítulo 2, verso 1 y 2. Era una casa. Estaban en las casas, dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, verso 46. Voy a leer ese versículo. Hechos capítulo 2, 46. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿A dónde? A la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Por todos lados. ¿Dónde se congregaban? Aquí en el libro de los Hechos capítulo 2 dice se congregaban cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Ahora, quiero aclarar, ¿por qué quise leer esto? Porque un sabelotodo me va a decir, no, ahí la Biblia dice que estaban en el templo. Y eso es verdad, totalmente. Pero el Señor Jesucristo dijo que ese templo iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra porque Él quiso que sea así. ¿Por qué?
¿Por qué Él quiso que sea así? Porque no iba a haber más sacrificios por el pecado. No iban a haber animales y machos cabríos No. Él es el Cordero de Dios y Él quiso que eso se destruyera para siempre. Y hay algunos que están esperando la vaca roja para construir el templo, que ya encontraron el candelabro, que por cierto el candelabro tiene 7, eso lo voy a enseñar otra vez, que tiene 7 brazos así, pero no están así, están así. Claro que como lo grabaron las piedras, pues no tenían dibujos tridimensionales, pero el candelabro, por revelación del Espíritu Santo, el Señor me revela que los 7 candelabros, la menora, no es una cosa así, 1, 2, 3, 7 y así, que cuando la ves así no ves nada, cuando la ves así ves los 7, pero Dios me revela que esos 7 no eran así, sino estaban así, como un candelero. O sea que cualquiera que hace lámparas, pues la lógica es que lo haga en círculo. El Señor dice que Él estaba en medio de los candeleros, en el medio. ¿Dónde? ¿Así? No, estaba en el medio, en el centro. Eso es un regalo de Dios para mí, para los que tienen oídos para oír. Para los demás, si no entendieron, no importa, en absoluto. Pero estábamos hablando, ¿por qué elegí este versículo? Sí, porque algunos van a decir, en el templo. Sí, el templo fue destruido en el año 70. Tito Vespasiano desarraigó hasta el día de hoy. Entonces, justamente hechos en este tiempo estaban allí. Luego, pues, fueron perseguidos. Ya ustedes saben lo que le pasó a los cristianos y a los apóstoles, cómo murieron y todo eso. Entonces, por eso quise leer ese versículo para aclarar. Por ejemplo, enseñaba y predicaba en las casas. Capítulo 5, 42 también dice eso. 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar prosperidad. Así nos dice. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar la Torá. No dice eso. Y todos los días no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Qué importa todo lo demás? Si Él es Dios, Él es el autor de la Torá. Él es el principio y el fin. El que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy la luz del mundo. Y el Señor, cuando declaró esas palabras, créanme, Él sabía lo que estaba diciendo. ¿Saben por qué dijo yo soy la luz del mundo? Porque cuando Él llega, todo el mundo estaba en tinieblas. Y el mundo está en tinieblas. Y lo único que alumbra este mundo son los hijos de Dios. Porque Él también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Lo único que ilumina este mundo son los hijos de Dios. Entonces, enseñaban y predicaban en las casas, como lo acabamos de leer. Saulo asolaba las casas porque allí se congregaban. ¿Dónde está eso? Hechos capítulo 8, verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres. ¿Por qué? ¿Dónde buscaba? Porque estaban en las casas. Pablo fue salvo y recibió la vista en una casa en Damasco, en la casa de Judas. Hechos capítulo 9, verso 11. La casa de Cornelio, el centurión, Hechos capítulo 10, del 1 al 3, verso 44 al 48, también fue en una casa. El primer gentil fue en una casa. Y por cierto, esto quisiera leerlo así como un postre. El centurión, no. Cuando, versículo 46, cuando los fieles, vamos a leer de antes, el Señor Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó, los otros judíos vieron que se derramó el Espíritu Santo porque habían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús.
¿A qué hora fue eso? No sé a qué hora, pero inmediatamente se les bautizó. Y vamos a ver aquí en la mujer de Lidia de Tiatira se convierte con su familia y se bautiza. Hechos capítulo 16, 14. Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, posad. Entonces se bautizó. El carcelero de Filipo, esto es lo que quería compartir. El carcelero de Filipo en Hechos 16, del 30 al 34, dice, los saca y les dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, tú y tu casa. ¿Dónde es que debemos de congregarnos? Primeramente, en primer lugar, nuestra casa. Si estás casado, tu esposa. Tienes hijos, tu esposa y tus hijos. Si tienes tu papá, tu esposo, tus hijos, tu papá y tu mamá. Si tienes hermanos, con tus hermanos. Si tienes amigos, vecinos, llámalos y allí. Así es como trabaja. Entonces dice versículo 31, cree en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, era noche. Dice, este hombre les lava las heridas, el carcelero, y enseguida, dice, se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Dónde se congrega la iglesia? En las casas. Lidia tiene una iglesia en su casa, Hechos 16:40. La casa de Jasón en Tesalónica, una iglesia en la casa de Jasón, Hechos 17 del 5 al 7. La casa de Justo en Corinto, Hechos 18 del 6 al 11. La casa de Crispo, que era un principal de la sinagoga en Corinto, Hechos 18 del 8 al 11. Se supone que yo tendría que leer todos estos versículos, pero lo bueno de la tecnología es que ustedes pueden parar y apuntar los versículos y leerlos, porque los estoy dictando bien rápido. La casa de Justo en Corintios, Hechos 18 del 6 al 11. Por ejemplo, voy a leer esta parte. Pero oponiéndose y blasfemando estos, le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles, dijo Pablo. Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y voy a hacer un paréntesis. A todos los que me escuchan, cuando compartan la palabra, la verdad de Dios, la verdad del Señor Jesucristo, de su divinidad y de cómo es la tierra, tal y cual la creó Dios, a la gente que no quiere escuchar, no tiren lo santo y las perlas, por favor. El que no quiere escuchar, no desperdicies tu tiempo. Entonces, dice, y saliendo ahí fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Había una sinagoga al costado. Entonces, Crispo era el principal de la sinagoga. Creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tiene mucho pueblo. Entonces Pablo estaba en la casa de uno llamado Justo, pero había un templo, una sinagoga al costado. Y de tanto predicar, escuchó el principal y se convirtió con su casa. Entonces, ¿dónde se congrega la iglesia? En la casa. Pablo predicando y enseñando en las casas, Hechos capítulo 20, 18 al 21, dice, pero cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchísimas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Dónde se reúne la iglesia? Públicamente.
en una cafetería, en un parque, en las calles y por las casas. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Hechos capítulo 21, 4 al 6, dice, y hallados, bueno, estaba hablando que cuando arribaron a Tiro, dice versículo 3, al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. O sea que estaban, pues algunos estaban profetizando. Y cumplidos aquellos días, dice, salimos acompañándonos todos. A ver, voy a leer de nuevo. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas. ¡Wow! Estaban ahí. ¿En dónde estaban? Se arrodillaron. Las mujeres, los niños. Estaban congregados. ¿En dónde? En la playa. En la playa oramos y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron, ¿a dónde? Se volvieron a sus casas. La casa de Felipe el evangelista en Cesarea, Hechos 21 del 8 al 11. Hechos 21 del 8 al 11, dice, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿En dónde ejercitaban el don de la profecía? En la casa de Felipe. ¿Y qué pasó en la casa de Felipe? Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Quiere decir que un profeta llamado Agabo se enteró que en la casa de un tal Felipe habían los dones de Dios fluyendo, y entonces él llegó a ese lugar, lo recibieron en casa y le dijeron bienvenido, y entonces se congregó en esa casa y ahí pues el Espíritu de Dios se movía y hablaba. Entonces la casa de Pablo ya lo leímos, la casa de Priscila y Aquila, la iglesia de todo esto ya lo leímos. Voy a leer ahora esta verdad en la palabra de Dios, como dijimos aquí en el verso 20, que se reunían públicamente en las playas y en las casas. Y 1 Corintios capítulo 11, ¿de qué tema estamos hablando? De congregarnos. ¿Dónde hay que congregarse? ¿Cuándo? ¿Y en dónde? Entonces, hay que congregarse allí donde tú estás. Dios no habita en templos hechos de mano. Él está buscando verdaderos adoradores. Su espíritu está en todos aquellos que han recibido pues el derramamiento de su amor a través de su Espíritu Santo, y ahora su Espíritu habita en tu mente. Entonces, congrégate con tu esposa. ¿De qué le sirve a un hombre ir todos los domingos a tocar batería, guitarra, predicar en un edificio todos los domingos, cumplir fielmente, viajar, manejar, llegar hasta ese tiempo todo sudado y cumplir su casa, su esposa se quedó toda molesta porque la trató mal? O sea, eso es religión, eso es pérdida de tiempo. Dios no ve las oraciones de ese hombre, porque está escrito que las oraciones de una persona así pueden tener estorbo. Y a Dios no le impresiona en absoluto que la persona sude y trabaje y haga cosas para Dios. A Dios no le interesa mucho que hagamos cosas. Él ya preparó las obras para que andemos en ellas de antemano, según Efesios 2:10. Esas son las que importan. Las demás son obras muertas de las cuales nos tenemos que arrepentir, como dice Hebreos capítulo 6. Entonces ya estoy terminando. 1 Corintios 11, del versículo 17 al 22, dice: pero al anunciarlos
esto que sigue, no os alabo. Y está hablando el tema de la cena del Señor, que eso es una enseñanza aparte, pero vamos a leerlo en el contexto de lo que estamos enseñando. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. ¿Qué significa? Si bien es cierto, uno puede congregarse en las casas públicamente, también hay sitio para congregarse en un lugar especial, porque si hay muchas personas, pues habrá que congregarse en un lugar especial. Eso también hay que decirlo, porque está escrito ahí, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, y ahí viene, cuando os reunís como iglesia, como eclesía, como una congregación de separados, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Y el versículo 22, que ese es el que quiero poner énfasis, dice, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia del Señor. Y el verso 33 y 34 dice, así que hermanos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa. En su casa. Versículo 1 Corintios 14, 26, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cuando ustedes se congregan, cada uno de ustedes tiene un cántico, tiene un salmo, tiene doctrina, o sea, tiene una enseñanza, tiene una lengua angelical, una lengua, tiene revelación, tiene una interpretación, tiene un don ahí ejerciéndose ahí, tiene interpretación, hágase todo para edificación. O sea que, resumiendo, ¿dónde tenemos que congregarnos? Ahí en tu casa, donde tú estás, júntate con tu esposa, júntate con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. Si no estás a nadie, si no tienes a nadie, estás solo, pues busca a alguien y júntate en donde quiera que te juntes, normalmente en una casa. Si son muchos, llegan a ser muchos, bueno, la casa va a tener que acomodarse. Y si son más que bastantes, entonces pues hay que ir al parque, a la playa, y si no, habrá que alquilar un lugar. El punto, lo que quiero decir aquí es que sí es posible congregarse mucha gente en algún momento, como estamos leyendo, cuando se reúnen, espérense, si no vayan a sus casas y estén ahí, pero llega un momento que la congregación puede ser tan grande que sí es verdad que se necesita pues un lugar amplio, pero eso no es un templo. O sea que no nos equivoquemos, el templo somos nosotros, Él lo dijo. Destruid este templo, yo lo levanto en 3 días. Y no entendieron. Pero si eso se demoró 46 años. Y el Señor lo dijo. Él hablaba del templo de su cuerpo. La Biblia dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Entonces, congregarse no en ningún templo. En un lugar, un edificio. O sea, tenemos que tener la mente bien clara. Hay lugares donde yo conozco que pues ponen unos parlantes inmensos, el lugar es bien pequeño, máximo entran 30 personas y ponen unos parlantes espectaculares, más grandes que yo, y yo escucho predicar con unos micrófonos espectaculares que yo tengo que tapar los oídos y gritan y por si acaso no se acerquen a esta parte de acá, que este es el lugar más santo, y le hacen adornitos y todo, y ese es el lugar, el altar de Jehová y todo. Entonces quiero decirles que todo eso suena bonito, pero pues no es la verdad. La verdad es que Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿Y dónde es el templo? Nosotros somos el templo del Dios viviente. Entonces en nuestra boca y en nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros decimos algo,
Él sabe si es cierto o no. Y cuando es algo verdadero, Dios lo sabe y da gracia a los humildes, pero a los soberbios los mira de lejos. Así que empecémonos a poner en práctica esta enseñanza. No te condenes, no permitas que te esclavicen, no permitas que pensamientos te aplasten con remordimientos de que tienes que hacer esto. Tranquilo. Ahora, si estás en tu casa y no lees la Biblia, no juntas a tu familia y no estás compartiendo, sí tienes un problema ahí. Entonces, empieza por tu casa, en tu hogar. Ya hemos visto, he leído tantos versículos. Tú y tu casa, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿En dónde está la iglesia? En las casas, en las casas y en las casas y en las casas. Entonces, ese es el tema, esa es la enseñanza. Y espero que ustedes hayan sido bendecidos con esta enseñanza. Hasta otra oportunidad.